Qué gusto encontrarnos de nuevo para poder compartir la palabra del Señor. En un principio, nuestro Dios creó al hombre y lo creó para que viviera eternamente. Pero nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que fue a través del pecado que entró la enfermedad y entró la muerte. Antes del pecado, el hombre no iba a morir. El hombre no enfermaba. Entonces esto nos hace saber que fue Satanás quien trajo la enfermedad y trajo la muerte. Hoy vamos a tratar de entender toda esta enseñanza juntos. Y para ello he titulado este mensaje La muerte fue devorada. Y quiero que para que empecemos a leer la palabra, vayamos a Génesis 2:15 en la NTV. Vamos a leer capítulo 2 del versículo 15 hasta el versículo 17. Así que leamos. Dice así: El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Vemos que esta porción bíblica lo que nos dice y lo que quisiera enfatizar es que dice que el Señor le dio una advertencia a Adán. Le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en este lugar. Te pido que solamente no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero muchos de nosotros ya conocemos esta historia. Ya hemos leído esta historia. En el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla mucho acerca de esta historia. Y nosotros sabemos que al final Adán y Eva comieron del árbol. De esta manera, desobedeciendo a Dios. Cuando ellos desobedecen a Dios, cometen pecado. Y cuando cometen pecado, entonces entra la muerte. Vamos a leer, una vez que ellos han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ahora vamos a leer en Génesis 3:19, lo que el Señor le dice a Adán a causa de haber pecado, a causa de haber desobedecido. Vamos a leer en Génesis 3:19 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. En el versículo anterior vimos la advertencia que Dios le dijo a Adán. Le dijo: te advierto, no comas de este árbol, porque si comes de él morirás. Ahora en este capítulo 3 y en su versículo 19 nosotros podemos ver que dice: con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer. Esa es una de las maldiciones que entró una vez que entró el pecado, porque antes no era así. Sabemos que entró maldición para la serpiente, que es el diablo. Entró maldición para el hombre, entró maldición para la mujer y también entró maldición para la tierra. Y la consecuencia más grande que podemos ver en este momento es que le dice: pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Sin pecado no había muerte, pero ahora que había entrado el pecado, Dios le dice: conocerás la muerte. Te hicimos del polvo y ahí volverás. El pecado tiene una paga. Y quiero que veamos este subtítulo
que dice, la paga del pecado es muerte. Para ello vamos a leer Romanos 6:23 en su parte A, que dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Mire qué tremendo es esto. Pues la paga. ¿Qué es la paga? La paga es algo que nosotros recibimos. Es una remuneración justa de un trabajo que nosotros hemos realizado. Pues la paga que deja el pecado. La paga que se obtiene por el pecado es la muerte. La paga es la remuneración justa de un trabajo que se ha realizado. Entonces, nosotros podemos ver que realmente es normal que a la gente que está sin Cristo le dé mucho miedo la muerte. La muerte es un tema que no nos gusta hablar mucho de él. Y la muerte es un tema que a muchos les causa mucho miedo. Pero nosotros, a raíz de leer la palabra del Señor, nos damos cuenta que es normal que la gente que no tiene a Cristo, que vive separada de Cristo, que la gente que está unida al pecado, tenga miedo por la muerte. Porque ellos tienen mucha incertidumbre, ellos tienen muchas preguntas, ellos dicen, ¿y qué pasará después de la muerte? O dicen, ¿con qué me voy a encontrar después de la muerte? Y la verdad es que sí, hay mucho con lo que se va a encontrar después de la muerte. Y no solamente es una preocupación de tener la muerte física, porque el pecado paga con algo más terrible. Porque la muerte física la tendremos que pasar todos. Si Cristo Jesús no ha venido antes, todos tendremos que pasar por la muerte física. Pero realmente que el problema es la segunda muerte. Que la segunda muerte está muy relacionada con el lago de fuego. Y para ello en esta mañana yo quiero leerles Apocalipsis 21:8 en Nueva Traducción Viviente. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego, que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Realmente este versículo lo quería leer en este momento porque quiero que nos quede con mucha claridad a nosotros que la segunda muerte la sufrirán aquellos que están alejados de Cristo. La segunda muerte la sufrirán aquellos que dijeron no a Cristo. La segunda muerte la sufrirán aquellos que no quisieron alejarse del pecado, que no quisieron abandonar el pecado. Pero también en este versículo quería hacer énfasis porque dice, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. O sea, cuando nosotros hablamos de la segunda muerte, estamos hablando del lago de fuego. Ahí irán a parar todos aquellos que no se unieron a Cristo Jesús. Y quiero decirles que todos debemos tener cuidado de lo que de Cristo hemos recibido. Aquellos que ya estamos en Cristo, tengamos cuidado de lo que hemos recibido de Cristo. Cuidemos todo lo que tenemos en Cristo Jesús, porque si no es así, realmente que lo que espera es una terrible expectativa del juicio de Dios. Recuerda
que en el inicio, cuando empezamos este mensaje leímos, pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Lo recuerda? Nuestro tema de hoy lo recuerda, la muerte fue devorada. Y así poco a poco vamos a ir entendiendo un poco más por qué decimos que la muerte fue devorada. Quiero que leamos Hebreos 10, del 26 al 31, que dice así: Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Por eso le decía, mi amado, que si nosotros conocemos la verdad, que si Cristo nos trajo a la verdad, que si nosotros ya estamos viviendo en la verdad, que cuidemos esa verdad y que no pretendamos volver atrás, o que alguna situación, alguna circunstancia nos haga retroceder y volver atrás. Mire que aquí se le está diciendo a los hebreos, esta es una porción que se le está hablando a los hebreos. Ellos ya habían salido del judaísmo, pero había muchos por ahí incitándolos para que volvieran al judaísmo. Y aquí el escritor les advierte, aquí el escritor les está diciendo: no vuelvan atrás, no lo hagan, porque lo que viene es el juicio de Dios. Nosotros hoy en día, traduciendo este versículo a nuestro día, es: ya estamos en Jesucristo, no podemos volver al mundo. Aquí a los hebreos le dicen: ya están en el nuevo pacto. No traten de regresar al antiguo pacto. El sacrificio de Cristo vino a sustituir todos los sacrificios del antiguo pacto. Los sacrificios del antiguo pacto ya no tienen valor. Hay un solo sacrificio que tiene valor, y es el sacrificio que Jesucristo hizo a nuestro favor. Manténganse viviendo en el nuevo pacto. A nosotros hoy en día el Señor nos está diciendo: manténganse en Jesucristo, vivan para Jesucristo, amen a Jesucristo, no vuelvan atrás, porque si vuelven atrás lo que queda es el juicio de Dios. Y usted sabe que en esta porción bíblica que acabamos de leer, en el versículo 30, dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Este versículo en su origen en ningún momento está diciendo que Dios va a tomar represalia en contra del ser humano. No, lo que está diciendo es que Él pagará lo que es justo. Eso es lo que Él está diciendo. Él no está diciendo que van a ver lo que les va a pasar, ya van a ver lo que yo les voy a hacer. No, Él está diciendo que pagará lo que es justo. El que tiene a Cristo tendrá vida eterna, pero el que no tiene a Cristo, el que no se ha querido unir a Cristo, el que no se ha querido arrepentir de sus pecados, el que no ha querido venir a los pies de Cristo, tendrá su paga justa.
y su paga justa, ya vimos que es la segunda muerte. Es hermoso y maravilloso, mis amados, todo lo que la palabra nos explica, todo lo que la palabra nos dice y nos da claridad para que nosotros sepamos cómo estamos viviendo en esta tierra, qué nos espera en el futuro y qué no nos espera en el futuro, qué debemos hacer ahora en la tierra y qué cosas no debemos hacer ahora en la tierra. Mire que voy a leer esta porción bíblica que es un poquito larga, pero interesante. Y yo quiero que la leamos para que tengamos conocimiento de qué es lo que la palabra expresa. Y vamos a ir a Apocalipsis 20. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 15. En esta versión TLA la hemos escogido porque está bastante clara, así que lo vamos a leer. Miren lo que dice. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada. Pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Mis amados, esta porción es muy hermosa. Esta porción nos describe todo este acontecimiento maravilloso. Mire qué hermoso es. Dios no enviará al lago de fuego antojadizamente a las personas. No, esta porción bíblica nos dice que Él abrirá los libros donde están todas las cosas que cada uno haya hecho. Y dependiendo de lo que cada uno haya hecho, así se hará con esa persona. ¡Qué hermoso! Porque nosotros no podemos tener miedo a Satanás, porque Satanás no es quien nos va a juzgar, porque Satanás no es quien va a determinar quién se va con él al lago de fuego
o quien va al cielo. Es Dios quien va a juzgar. Es Dios quien va a determinar de acuerdo a los hechos del mismo hombre si vamos a vivir eternamente con él o si se van a ir al lago de fuego. Mire qué hermoso. Y otra cosa hermosa que queremos rescatar, hay mucho que hablar en esta porción bíblica, pero algo hermoso que también queremos rescatar de esta porción es del libro donde están escritos todos aquellos que vivirán para siempre con Cristo. Amados, la paga del pecado es muerte, pero sigo diciendo, la muerte fue devorada. Amados, qué maravilloso es saber que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ahorita recordamos aquella porción bíblica cuando los discípulos llegan donde Jesús, súper contentos, muy alegres, y ellos dicen, se nos sujetan los demonios. Y Jesús les dice, alégrense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Preguntémonos, ¿está escrito en el libro de la vida nuestro nombre? Quiero también leerle Mateo 25:41. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Quiero decirle, mi amado, que por mucho tiempo, yo recuerdo cuando era niña y me hablaban de Satanás, me hablaban del infierno, y yo tenía pavor cuando escuchaba hablar acerca de este tema. Y yo sé que a algunos todavía Satanás les mete miedo acerca del infierno. Satanás trae miedo a la gente diciéndole una y mil cosas, como que él es el que tiene el poder sobre el infierno, sobre el lago de fuego. Pero yo quiero decirle en esta mañana que esta porción bíblica hoy a nosotros nos aclara este punto, y nunca más nosotros tendremos miedo a Satanás, porque él no tiene el poder sobre el lago de fuego, porque él no tiene el poder sobre nuestras vidas. Realmente quien preparó el lago de fuego fue Dios, porque mire lo que dice el versículo, dice, váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Nunca más nosotros podemos escuchar las voces que nos quieran traer miedo respecto a este tema. Quiero también hacer un paréntesis en este momento y quiero decirle a todas aquellas personas que tienen la tentación de parte de Satanás de quitarse la vida por sí solos, hoy quiero decirle que la vida no es suya, que la vida no es de Satanás, la vida es de Dios. Por lo tanto, todo aquel que ha estado pensando y que Satanás ha estado susurrando en sus oídos para quitarse la vida, hoy yo quiero decirle que es pecado. Es pecado quitarse la vida. Es una ofensa contra Dios quitarse la vida. La vida y la muerte solo le corresponden a nuestro Dios. Él fue quien compró nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra vida le corresponde a Él.
Así que en este mismo momento, si en algún momento a usted se le cruzó por su mente quitarse la vida, en este mismo momento usted puede decir: Dios, perdóname, porque estaba haciendo algo equivocado. Dios, perdóname porque te ofendí con este pensamiento y nunca más volveré a hacer caso a estas insinuaciones que Satanás trae. Amados, quiero también hacerle un énfasis. Dios preparó el lago de fuego para Satanás y sus demonios. Dios preparó el lago de fuego para Satanás y sus demonios. Nunca Dios preparó el lago de fuego para el ser humano. Nunca Dios estaba pensando en que el lago de fuego fuera para el ser humano. Nunca fue ese el pensamiento de Dios. Nunca fue esa la decisión de Dios. Nunca fue ese el propósito de Dios. El propósito de Dios fue crear ese lugar para Satanás y los ángeles caídos. Eso debe estar claro en nuestro corazón, porque el propósito de Dios es completamente diferente para el humano. El propósito de Dios para el ser humano es completamente diferente. Es un plan completamente diferente. El plan de Dios para el ser humano es de redención, es de vida, es de bienestar. Todo lo que Dios ha planificado para el hombre es de bien para el hombre. Dios nunca planificó ese lugar para que el hombre fuera a ese lugar. El hombre irá a ese lugar solo si el hombre quiere ir a ese lugar, al lago de fuego. Solo si el hombre decide ir a ese lugar. Realmente, si vamos a estar en vida eterna o en muerte eterna, realmente depende de la decisión del que el hombre tome. Somos nosotros quienes vamos a decidir si vamos a estar en vida eterna o vamos a estar en muerte eterna, que ya nosotros leímos. La muerte segunda, la muerte eterna es ir al lago de fuego, donde habrá un tormento permanente y para siempre. Tengamos nosotros este conocimiento fresco en nosotros y sepamos que si realmente alguien va al lago de fuego, no es porque ese fuera el plan de Dios, es porque eso lo decidimos nosotros al rechazar a Cristo, al rechazar la salvación de Cristo, al rechazar la redención de Cristo. El plan de Dios fue enviar a su Hijo, a su único Hijo, a la tierra para que muriera en una cruz, para que fuera sepultado, y Él resucitó al tercer día. Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Ese es el plan de Dios para el ser humano. No permita que Satanás le traiga un pensamiento contrario. No permita que Satanás le engañe, porque Satanás es un engañador. Ese es su trabajo, vivir engañando. Todo lo que él logra, lo logra con engaño, porque la verdad es que Cristo ya nos hizo libres del pecado. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros debemos mantener. Eso es lo que nosotros siempre debemos apreciar en nuestro corazón. Y hemos visto hasta ahorita que la paga que deja el pecado es la muerte. Pero hay buenas noticias, mis amados. La paga de Cristo es vida. ¿Cuántos queremos vida? Yo sé que todos queremos vida. Todos queremos vida eterna. Y quiero que vayamos siempre a Romanos 6:23, pero en su parte B, en la NTV, siempre vamos a leer esta porción que es hermosa. La paga de Cristo es vida. No se olvide que nuestro tema de hoy es: la muerte fue devorada. Leamos Romanos 6:23, que dice: pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Maravilloso, es grandioso. Estas son buenas nuevas, estas son buenas noticias,
pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, es totalmente contrario a la paga del pecado. La paga del pecado es muerte y segunda muerte. No solo la muerte física, que ya dijimos que todos tenemos que pasar por la muerte física, sino es la segunda muerte. En cambio, la paga de Cristo es vida, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Estamos agradecidos con Dios. Estamos sumamente agradecidos con Dios, porque por medio de Cristo Él nos ha entregado vida a cada uno de nosotros. Quiero que leamos Romanos 8:10. Dice así, en la NBI lo vamos a leer. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Mis amados, hay algo que necesitamos tenerlo presente y tenemos que tener claridad en nosotros. Dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. En Romanos 8:3 dice que la consecuencia del pecado es la muerte del cuerpo. Todos los que estamos en Cristo y los que no estamos en Cristo, si Cristo no ha venido antes, todos conoceremos el umbral de la muerte. Todos pasaremos por la muerte física, ¿verdad? O sea, el despojo de este cuerpo. Todos pasaremos por ahí. Nosotros no somos sorprendidos con la muerte. Nosotros no somos ignorantes de la muerte. Todos vamos a pasar por el umbral de la muerte. Es importante que nosotros pasemos por el umbral de la muerte si Cristo no ha venido antes, porque si Cristo viene antes, los que estemos vivos seremos levantados y ahí nuestro cuerpo será transformado. Pero es importante que nosotros sepamos que vamos a pasar por el umbral de la muerte y que no tengamos miedo a pasar por la muerte física, porque es un acontecimiento importante. ¿Por qué le digo que es un acontecimiento importante? Este cuerpo está muerto por el pecado, pero está vivificado por el Espíritu. Entonces, si este cuerpo está muerto por el pecado, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo es corruptible. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. No puede entrar, porque dice que ahí no entrará nada corruptible. Entonces, es un paso importante. Nosotros cuando tenemos que ya todos de alguna manera hemos tenido familiares, personas muy cercanas que ya han pasado el umbral de la muerte, nosotros debemos estar contentos y agradecidos con Dios porque ellos se fueron con Cristo. Debemos estar agradecidos con el Señor porque ellos ya vencieron. Ellos solamente están en un paso más que todos los seres humanos vamos a pasar. Entonces, esta situación de morir no es para nosotros algo que nos agarra de sorpresa, no es algo que nos da miedo, no tenemos incertidumbre. Los que estamos en Cristo Jesús ya sabemos cuáles son los acontecimientos. Los que estamos en Cristo Jesús y leemos su palabra, nosotros ya sabemos cuáles son los acontecimientos que a nosotros nos esperan. Nosotros no estamos aquí con incertidumbre. ¿Y qué irá a pasar?
¿Y con qué me iré a encontrar? No, mis amados, en nosotros no hay esas incertidumbres, porque nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. En su palabra está escrito todos los acontecimientos. Todo, absolutamente todo lo que ocurrirá, todo lo que pasará, cómo pasará, todo está escrito. Entonces, nosotros los que somos hijos de Dios, no le tememos a la muerte y tampoco la muerte a nosotros nos toma por sorpresa. Nosotros ya sabemos, si Cristo no ha venido antes, tendremos unos días en la tierra. ¿Cuántos días? Dios es el que sabe. Él sabe cuántos días nos va a tener aquí en la tierra y esos días van a ser perfectos. Si son 70, si son 80, si son 100, si son 50, eso es perfecto porque nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun cuando hablamos de muerte. Para nosotros hablar de muerte no es hablar de fracaso. Para nosotros hablar de muerte es hablar de victoria. Cuando nosotros hablamos de muerte, hablamos de un paso transitorio. No nos toma de sorpresa esto, mis amados. Es hermoso todo lo que Dios preparó para sus hijos. Todo lo que Dios hizo para sus hijos es bueno. Y bueno en gran manera. Quiero invitarle a que me acompañe a leer Apocalipsis 2:11 en la NTV. Dice así: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Mire qué hermosa es esta porción. Cuánto gozo y cuánta paz y cuánta seguridad nos trae a nosotros la palabra del Señor. Se lo repito. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Cuántos somos iglesia? Nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Gloria a Cristo. Alabamos al Señor, porque todos aquellos que morimos en Cristo Jesús, todos aquellos que morimos amando a Cristo Jesús, todos aquellos que han pasado a la muerte y han muerto amando a Cristo, han muerto honrando a Cristo, ellos no sufrirán la segunda muerte. Iglesia, nosotros no sufriremos la segunda muerte. Iglesia, nosotros no somos parte del lago de fuego. Qué maravilloso es saber que lo que nos espera a nosotros es grandioso. La paga de Cristo es vida. Vamos a leer otro versículo en Apocalipsis 26, siempre en la NTV. Mire qué dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Amados, ¿quiénes formarán parte de la primera resurrección? Aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Ellos formarán parte de la primera resurrección. Usted puede decir conmigo: yo formaré parte de la primera resurrección. ¿No son buenas noticias estas, mis amados? Son noticias maravillosas. Son noticias que deben a nosotros llenarnos de gozo y de paz. Todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, amando a Cristo, no sufrirán daño de la segunda muerte. Es
hermoso, mis amados. Dice que más bien serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ustedes saben que este tema es un tema bien intenso, bien largo, pero hoy estamos viendo solamente un poquito. Pero quería hablar de este tema, mis hermanos, porque es importante refrescarlo. Yo sé que usted sabe todo esto que estamos leyendo, pero qué lindo es refrescarlo y qué lindo es alabar a Dios por todo su plan para nosotros. Sigamos leyendo su palabra que nos transforma, su palabra que es vida. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a leer estos versículos que dice así: Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se haya reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros, los que estamos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Poderosa palabra. Podemos decir amén. Amén a esta palabra. Mire, voy a leerle algo que subrayé en este versículo. En el versículo 13 dice: queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Mis amados, nosotros de una manera inexplicable sabemos que cuando un familiar nuestro, cuando alguien cercano, cuando alguien a quien nosotros lo teníamos muy cerquita, muere, de una manera inexplicable, hay gozo en nuestro espíritu. Hay gozo en nuestro espíritu porque esta persona ha vencido, porque esta persona ha llegado al punto donde se ha ido con Cristo, se ha ido amando a Cristo. Mire que dice que esta porción bíblica que quiere que nosotros nos enteremos de lo que realmente pasa cuando muere alguien en Cristo, para que tengamos esperanza, para que no nos pongamos tristes como aquellos que no conocen la verdad, para que no nos pongamos tristes como aquellos que realmente pierden un familiar cuando no ha conocido a Cristo. Cuando no se ha conocido a Cristo, sí hay desesperanza. Pero cuando nuestra persona cercana ha muerto en Cristo Jesús, aunque hay dolor de la separación, aunque hay lágrimas porque lloramos cuando un ser querido se muere, lloramos, aunque haya situación de tristeza, nosotros sabemos que en nuestro espíritu hay gozo porque ha vencido. Mi madre murió exactamente hace 2 años. Qué maravilloso es que mi madre amaba a Cristo.
qué maravilloso es saber que ella solamente dio un paso, pero a ella le espera esa vida eterna junto a Cristo. Eso es maravilloso, mis amados. Eso es maravilloso. También mire que subrayamos aquí en el versículo 14, dice: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. La palabra es verdad y la palabra tiene fiel cumplimiento. Todos los que murieron confiando en Jesucristo serán resucitados en el día de la resurrección. Cristo resucitó al tercer día, la primicia de la resurrección. Si Él resucitó, también dice que nosotros seremos resucitados por Cristo. Maravilloso. Todos creemos que vamos a ser resucitados por Cristo si morimos antes. Si Cristo no ha venido, ojalá que nos vayamos hasta que Cristo venga. Pero si es antes, mis amados, no podemos tener preocupación y menos miedo. También subrayamos aquí que dice: de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó. Esto es lo que Cristo, todo esto que estamos hablando, es lo que Cristo nos ha enseñado. Y también más abajo dice, en el versículo 16, creo que dice: el Señor Jesús baja del cielo. Los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. En el versículo 17 dice: Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar con el Señor Jesús una vez que Él haya venido? Para siempre. Dice que resucitará en la primera resurrección. Quienes resucitarán serán los que se fueron con Cristo. O sea que hay una porción de personas que quedarán en la muerte todavía, que esos serán hasta la segunda resurrección. Pero aquellos que hemos amado a Cristo, aquellos que hemos estado unidos a Cristo, aquellos que hemos dicho: sí, Jesús, tú eres el Señor, tú eres el vencedor, tú eres el Salvador, seremos levantados en la primera resurrección. Qué maravilloso es esto, mis amados, es hermoso. Y mire que por último dice el versículo 18, que no lo quise dejar por fuera, porque dice: así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Amados, usted quiere tener pláticas con otras personas. ¿A usted le gusta tener pláticas amplias con otras personas? ¿A usted le gusta reunirse para platicar? Platiquemos de la palabra, platiquemos las enseñanzas de Cristo, platiquemos todo lo que Dios dice, animémonos unos a otros y siempre estemos diciendo: en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Pero quizá haya alguien que no tiene esta esperanza. Quizá haya alguien que diga: yo no me siento seguro de la vida eterna. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro entrar en esa victoria en la que ustedes están viviendo? ¿Cómo logro entrar en esa vida eterna? Quiero decirte que la fe nos da la victoria. La fe nos da la victoria sobre la muerte. Vamos a leer Primera de Juan 5:4. Miren lo que nos dice Primera de Juan 5:4 en la NTV. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Para obtener la paga de vida que Jesucristo da, necesitamos la fe. Porque todo, mis amados, es por fe. Sin fe,
todo lo que hacemos es pecado. Y eso solo nos lleva a la muerte. La fe nos permitió conocer verdaderamente a Cristo y su salvación. Y esa salvación fue la que nos dio la victoria contra el mundo y la consecuencia de vivir conforme a Él, que es la muerte. Esa es la consecuencia. Agregado a esa victoria sobre el mundo de maldad está el despojo del cuerpo de muerte, siendo transformado en un cuerpo de gloria, que nunca más tendrá relación con la muerte. Así desaparece el temor a la muerte, la cual antes nos mantenía atados al pecado. ¿Recuerda cuál es el tema que hoy estamos viendo? La muerte fue devorada. ¿Puede creer conmigo? La muerte fue devorada. Y leamos 1 Corintios 15, del 54 al 58 en la NTV. Dice así: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mis amados, nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Recuerda que hace unos minutos atrás yo le dije que es importante este paso de la muerte física. Es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque este cuerpo de muerte tiene que ser transformado en un cuerpo inmortal. Dice que seremos nosotros sembrados en corrupción y seremos levantados en incorrupción, porque al reino del Señor no entrará nada corrupto. Entonces es necesario que seamos despojados de este cuerpo. El Señor nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no conocerá más la muerte. Y si cuando Cristo venga nosotros no hemos muerto, Él nos llevará en las nubes y ahí también nuestros cuerpos serán transformados. Si nosotros no hemos pasado el umbral de la muerte, ahí nuestros cuerpos serán transformados. Pero si usted ve, es importante saber qué es lo que acontece, qué es lo que sucede. Si usted quiere saber qué es lo que sucede cuando tenemos la muerte física, lo que sucede es que vamos a un lugar y cuando seamos levantados de ese lugar por medio de la resurrección que Cristo nos dará, dice que seremos levantados con cuerpos nuevos, con cuerpos que nunca morirán. Y dice también algo que subrayamos en ese mismo versículo, dice: la muerte es devorada en victoria. ¿Quién es la victoria? Cristo es la victoria. Él devoró la muerte. La muerte no pudo retener a Cristo. La muerte no pudo vencer a Cristo. Cristo venció la muerte. Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo resucitó. La muerte no lo retuvo y juntamente con Él también nosotros resucitamos.
es maravillosa esta victoria que Cristo nos ha dado. La muerte es devorada. ¿Y por quién es devorada? Por la victoria. ¿Y quién es la victoria? Cristo es la victoria. Es maravilloso, mis amados. Mire, en el versículo 57 dice, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Nuestro Padre Celestial. Él nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro amado Jesucristo. Si usted quiere la victoria, si usted quiere la salvación, si usted quiere la vida eterna, si usted quiere la resurrección, en salir en la primera resurrección, usted tendrá que unirse a Cristo. Usted tendrá que reconocer que es pecador y que necesita arrepentirse de todo pecado y que Cristo está listo, porque el beneficio de Cristo para salvación y para vida eterna está vigente el día de hoy. Esa victoria está vigente el día de hoy. Si usted reconoce que Cristo es su Señor y es su Salvador, usted será parte de la primera resurrección. ¿No es maravilloso, mis amados? Si a usted algún día le contaron, es que usted tiene que tener este requisito y usted tiene que tener el otro requisito y usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer lo otro, eso no es verdad, no es verdad. La verdad es que Cristo murió y Él venció el pecado, y que si nosotros reconocemos a Cristo, Él viene a morar en nosotros y nosotros obtenemos la vida eterna. Una vez que nosotros hemos obtenido a Cristo, hemos obtenido la victoria en Cristo Jesús, una vez que nosotros somos salvos, nuestra vida, por supuesto, que tiene un cambio, y es un cambio radical, es un cambio diferente. Nosotros damos fruto de arrepentimiento, y empezamos a caminar esa vida en santidad que Cristo ya nos ha entregado. Si nosotros ya estamos en Cristo, vamos a caminar en santidad, mis amados. Pero Cristo, su milagro poderoso y grandioso, ese milagro está vigente el día de hoy. Usted solamente tiene que decirle, perdona mis pecados. Pero genuinamente usted tiene que arrepentirse a Él y unirse a Él y vivir amándolo a Él todos los días de su vida, y empezar a vivir esa vida santa que Cristo le entrega. Es maravilloso todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Dice en el 58, amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Amado hermano, permanece fuerte y constante. Usted puede decirlo como en una oración al Señor en este momento: Señor, yo permanezco fuerte y constante. Es importante, mis amados, que nosotros nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. También dice este versículo: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer? ¿Cuál es el trabajo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer? Predicar su evangelio, predicar a Cristo. Ese es el trabajo que nosotros como hijos de Dios tenemos en esta tierra. Predicar a Cristo es el trabajo que nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia tenemos en esta tierra. Prediquemos a Cristo para que todas las personas que habían sido engañadas por Satanás salgan del engaño y ellos puedan venir de las tinieblas a la luz, que ellos puedan venir de llevar una dirección hacia el lago de fuego, ellos puedan venir a la vida eterna. Este es el trabajo que con entusiasmo nosotros nos debemos mantener durante estemos en esta tierra. Estos días aquí en la tierra los debemos ocupar predicando a Cristo a todo tiempo, en todo momento, y de la manera en el que el Señor nos permita. En cada momento nosotros prediquemos a Cristo. Dice que nada de lo que
de lo que hacemos para el Señor es inútil. Absolutamente nada de lo que nosotros hacemos para el Señor es inútil. Él aprecia que nosotros prediquemos a Cristo. Él aprecia que nosotros cumplamos con el trabajo que Él nos ha asignado. Y mire que yo quiero leerle este versículo que encontré en Isaías 25:8 en la NTV, porque es importante que veamos que siempre estuvo en el plan de Dios el bien para nosotros. Mire que le dice a los israelitas en este versículo. Dice, Él devorará a la muerte para siempre. La muerte es devorada por Él. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Mire que siempre estuvo en el plan de Dios. Y Él en esta ocasión se lo está diciendo a los israelitas, pero hoy nosotros lo hemos leído, que también para nosotros la muerte ha sido devorada. Mis amados, es maravilloso. Si nosotros podemos recapitular en este momento lo que hemos hablado en el transcurso de este tiempo, es que no había muerte en el principio. Dios creó al hombre para que el hombre viviera para siempre. Pero a causa del pecado, dice la palabra, que entró la muerte. Y dice que la muerte paga. Dice que el pecado paga. ¿Y cómo paga el pecado? Paga con muerte, pero no solo muerte física. Ya entendimos que físicamente todos tendremos que morir si Cristo no ha venido antes, pero la segunda muerte, mis amados, es la manera en la que el pecado paga. Si usted quería saber ¿cómo paga el pecado? ¿Cómo paga Satanás? Porque el pecado es Satanás y Satanás es el pecado. ¿Usted quiere saber cómo paga? Paga con muerte eterna, con muerte segunda, o sea, con lago de fuego, con un lago terrible, mis amados. De esa manera paga el pecado. Pero ya lo dijimos, el lago de fuego fue destinado, fue creado por Dios para Satanás y para sus demonios, para los ángeles caídos. Pero Satanás, que sabe, porque Satanás sabe que el lago de fuego le espera. Satanás sabe que ese es su destino. Satanás sabe que él ha sido sentenciado y que ese es el lugar que él ocupará para siempre, un lugar de tormento. Pero mientras ese tiempo llega, Satanás está buscando adeptos. Satanás está buscando gente que lo siga para llevárselos al lago de fuego, porque él es engañador, él es malvado, él siempre busca el mal de la persona. Él aparenta luz, pero él no es luz, él es oscuridad, él es tiniebla, él es maldad, y él está buscando adeptos para llevarlos al lago de fuego. El lago de fuego es para Satanás. El plan de Dios es que Él creó el lago de fuego para Satanás y sus demonios, pero Satanás ha engañado al hombre. Hoy nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que esta luz llega a aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo en este momento. Esta luz llega al hombre que está perdido, que está sin esperanza. Esta luz llega a ellos y ellos comprenden que necesitan salir de las tinieblas y venir a la luz admirable que es Cristo Jesús, venir al plan de Dios para el ser humano, porque ya explicamos que el plan de Dios para el ser humano es un plan de redención, es un plan lleno de amor, es un plan que lo que trae es vida y vida en abundancia. Lo que trae realmente es el bien para el hombre. Nosotros debemos comprender, mis amados, que Dios es un Dios justo, y ya lo leímos en la palabra, que aquel que no esté escrito en el libro de la vida no vivirá con Dios eternamente, pero aquel vivirá
vivirá separado de Dios, vivirá en el lago de fuego, pero aquel que está escrito en el libro de la vida, ese vivirá eternamente con Cristo. Amado, procuremos predicar el evangelio, procuremos estar predicando la verdad de Cristo para que muchos sean escritos en el libro de la vida, para que muchos salgan de la perdición y vengan a la luz admirable. Amados, es sumamente importante que nosotros podamos leer la palabra para que estemos nosotros al tanto de todos los acontecimientos y podamos decirles a otros, es necesario que estés escrito en el libro de la vida. Pero también las noticias hermosas y maravillosas que Cristo paga con vida. Todo aquel que se une a Cristo, todo aquel que viene a Cristo, tiene vida eterna. Aunque conocerá la muerte física, no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte, sino que viviremos con Cristo y reinaremos con Él. Mis amados, quiero concluir en este tiempo y decirle que nosotros no nos provocamos la muerte y tampoco somos personas que vivimos deseando morirnos. Realmente nuestra posición es estar contentos con la voluntad de Dios, y es Él y solamente Él el que dirá cuántos son nuestros días aquí en la tierra. También queremos decir que no somos personas que vivimos llenas de miedo e incertidumbre. No, porque nosotros conocemos cuál es el plan de Dios para aquellos que nos hemos unido a Cristo. La muerte física personal a nosotros no nos causa miedo, nos causa gozo, porque sabemos que ahí está implícita la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la que nosotros queremos hacer, no es nuestra voluntad. Mis amados, Cristo devoró la muerte. La muerte no tiene más poder. Él, en su resurrección, venció la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Él se levantó de entre los muertos y salió victorioso. Él venció la muerte y juntamente con Él vencimos nosotros. Yo quiero compartir con usted un salmo, un versículo que mi esposo él lo lee cuando vamos a algunos funerales, y a mí me gusta mucho este versículo. Yo lo quiero compartir con usted porque realmente me llama mucho la atención. Mire lo que dice Salmo 116, 15, versículo 15, dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Amados, la palabra ha sido clara. Para todos los que vivimos en Cristo, la muerte ha sido devorada. Realmente cuando morimos físicamente es favorable. Es favorable, mis amados, ya que lo que sucede es maravilloso, porque nuestros cuerpos son transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo débil y enfermo a un cuerpo fuerte y sin enfermedad, tal y como Dios nos creó al principio. Es por eso que decimos que esta transición nos es favorable a todos los que estamos en Jesucristo. Si nos toca morir, mis amados, la muerte física es favorable, porque nosotros cuando resucitemos ya no habrá más enfermedad, ya no volveremos a conocer muerte. Estos cuerpos serán completamente diferentes. Mire este versículo para finalizar. Este versículo en Apocalipsis 21:4 en la NTV dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más.
¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos agradecidos? Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Hermosa palabra. Quiero decirle, si usted necesita entregarse a Cristo, arrodíllese ahí donde usted está, o sencillamente busque un lugar y dígale: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no merezco la vida eterna, pero reconozco que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario a mi favor. Por lo tanto, te ruego que perdones todos mis pecados, que Cristo entre en mi corazón, que Él sea el Señor, que Él sea el dueño, que Él sea el Salvador de mi vida. Con palabras sencillas, como usted quiera hacerlo, pero hágalo, hágalo. Es importante entregarnos a Cristo. Él es la salvación, Él es la vida eterna. En Él somos más que victoriosos. En Cristo Jesús ha sido vencido el pecado y la muerte. Les amamos, mis amados. Ha sido siempre un gusto compartir la palabra con ustedes. Les amamos y hasta la próxima.